Muchas gracias en nombre de la Fundación Caja Murcia por su asistencia a este acto de presentación del libro Eduardo Rosales Epistolario de don Juan Antonio López Delgado. Junto con la gratitud que quiero expresar públicamente por su presencia en este acto, como les decía, quiero también extender esa gratitud, lógicamente, al autor del libro, que únicamente, bueno, pues su benevolencia, su generosidad hacia mi persona explica que yo esté esta tarde disfrutando del honor de dirigirme a todos ustedes. Y por otra parte también agradecer muy sinceramente la presencia y la participación en este acto de presentación del libro del profesor don José Alberto Fernández Sánchez del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, al cual yo cederé casi de forma inmediata el uso de la palabra. Yo solamente quería, además de expresar esas palabras de salutación y de gratitud en nombre de la Fundación Caja Murcia, quería también decirles que voy a utilizar, como he dicho anteriormente, un ángulo muy pequeño de reloj. Voy a ser muy breve, pero no quiero que esa brevedad de naturaleza de esta importancia. La figura de Eduardo Rosales, del pintor madrileño Eduardo Rosales, bueno, precisamente viene recogido en el colofón del libro. En este año en el que nos encontramos, en 2018, se cumplen 145 años de la muerte del gran artista madrileño Eduardo Rosales. No digo que sea ni muchísimo menos, todo lo contrario, un desconocido, pero sí es verdad que yo creo que especialmente en los últimos años, en las últimas décadas, pues se han volcado en torno a la figura del pintor Eduardo Rosales una serie de investigaciones, una serie de estudios y una serie de iniciativas en el ámbito cultural, en el ámbito artístico de gran interés. Eduardo Rosales, yo me acordaba también, lo ha recogido perfectamente Juan Antonio en la introducción a su libro, pues de la cita de Azorín. Para Azorín, Rosales fue el más grande pintor español contemporáneo e indudablemente estamos ante una de las cimas indiscutibles del arte español del siglo XIX y un gran maestro de la pintura europea de su tiempo, sin discusión. Cuando estaba pergeñando unas cuantas notas para la intervención de esta tarde, estaba recordando, a vuela pluma, un poco la trayectoria vital de Rosales. Rosales nace el 4 de noviembre de 1836 en Madrid, como hemos dicho anteriormente, y bueno, fallece prácticamente un mes y medio antes de cumplir los 37 años, el 13 de septiembre de 1873. La vida de Rosales, por lo tanto, es muy interesante, a pesar de su brevedad, porque se desarrolla durante los reinados de Isabel II y de Amadeo I de Saboya y de la Primera República, y de los años de la Primera República Española, cuyo fin no llega a ver en razón de su fallecimiento, como digo, en septiembre de 1873. Desde muy temprana fecha, queda huérfano cuando tenía 19 años, me parece recordar, y tuvo una relación, nunca mejor dicho, fraternal, no solamente porque así lo fuera, sino porque especialmente se evidencia en su correspondencia a lo largo de toda su trayectoria con su hermano mayor, Ramón. Y es muy conocido el episodio a partir del cual, o que nos ha llegado hasta nosotros, relativo a que un día, celebrando los carnavales, tuvo un vómito de sangre y que fue el síntoma de la enfermedad que padeció toda su vida, la tuberculosis. Es muy interesante seguir toda la trayectoria del pintor, del artista, no me detendré en ello, lógicamente, pero Italia está presente en el Ecuador del siglo XIX. Italia, las grandes ciudades italianas, él hace un periplo junto con Vicente Palmaroni y Luis Álvarez que lo lleva en este grupo de amigos y de artistas por Génova, Pisa, Florencia y Roma. Roma, que en el siglo XIX, en el Ecuador del siglo, es una meca, es un destino al que es necesario peregrinar. Recogerá el testigo posteriormente, como sabemos, a la etapa de las vanguardias París, y luego ya, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, del año 45, en el siglo pasado, en el siglo XX, pues ese faro internacional del arte, ese testigo lo recoge Nueva York, como todos sabemos. Pero Roma en este momento, en estos años centrales del siglo XIX, pues es la meca, como digo, a la que es necesario peregrinar. Todo artista debe acudir allí. Bueno, los cuadros de historia, pues siempre cuando hablamos de Rosales vienen a la mente inmediatamente. La muerte de Lucrecia, premiado con la primera medalla en la Colección Nacional de Bellas Artes de 1871. Don Juan de Austria presentaba a Carlos V en Yuste. En el ámbito del retrato, un excepcional retratista,
pues siempre nos acordamos, los que somos profanos en esta materia, del retrato de la señorita Conchita Serrano, luego condesa de Santovenia, y luego hay dos episodios que son muy interesantes, que los ha estudiado además Juan Antonio López Delgado con mucho acierto en publicaciones anteriores y que aquí tienen un reflejo documental a partir de diversas cartas en este epistolario, que es precisamente las dos estancias en Murcia. Viaja a Murcia, viene a nuestra ciudad en 1872 para reponerse de la muerte de su hija y para curar su enfermedad. Pintó varias obras al aire libre, La venta de novillos, El naranjero de Algezares, y en enero del año siguiente, del año de su fallecimiento, es decir, en 1873, vuelve a Murcia con la idea de pintar los 4 evangelistas, que fue un encargo de la iglesia de Santo Tomás, que se había incendiado y que pensaban reconstruir. Como les decía, regresó a Madrid con su familia en junio de ese año y en su casa de la calle Válgame Dios, el número 2 de esa calle, falleció el 13 de septiembre de 1873 y unos días antes había recibido su nombramiento como director de la Academia de España en Roma, de la Academia de Bellas Artes en Roma. Quisiera hacer una referencia breve, si me lo permite el autor, a su figura, a su trayectoria. Yo la verdad es que me permitirán que el público diga que hace unos años yo tuve la osadía de acercarme a él en un acto de presentación de un libro, creo recordar, sobre Florida Blanca, cuyo acto de presentación se llevaba a cabo en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Yo ya conocía de manera somera, es verdad, es cierto, pero conocía algunas de sus investigaciones y sentía verdadera curiosidad intelectual por conocer a la persona que había puesto en pie con tanto tino, con tanto acierto, pues una serie de aproximaciones, no ya solamente a la figura, a la trayectoria vital y artística de Eduardo Rosales, que es lo que nos convoca esta tarde a través de la presentación de su epistolario, sino que además conocía pues sus magníficas obras sobre Rosciolano o sus estudios sobre Domingo Valdivieso, también sobre el propio conde de Florida Blanca, sobre don José Moñino y Redondo, etc. Y por lo tanto me resultaba casi una obligación intelectual el saludarle y expresarle mi admiración por haber puesto en pie todas esas investigaciones a lo largo del tiempo. Juan Antonio López Delgado, como todos ustedes saben, es el responsable de la edición, de la introducción, de la recopilación, de la transcripción y de las notas, ahora me referiré brevemente a ello, que enriquecen esta publicación que esta tarde presentamos, de este libro de Eduardo Rosales, Epistolario. Doctor en Filosofía y Letras, filólogo, historiador, bibliófilo, profesor, erudito y una excelente persona. Yo tengo la suerte de estar cerca de él, de compartir con él amigables conversaciones y me he percatado a lo largo del tiempo de su generosidad intelectual, de su talla también intelectual y, como digo, de su generosidad. No es el caso ahora de recordar, viene además en las solapas del libro, es verdad que en una apretada síntesis, como corresponde a ese espacio en la publicación, pero autor de una serie de obras muy apreciadas, de una serie de ensayos muy importantes, como les decía y todos ustedes saben, sobre el pintor Rosales, sobre Rosciolano, sobre la expedición militar española contra Argel de 1775, sobre la biblioteca del conde de Florida Blanca, sobre don Antonio Cánovas del Castillo en su condición de acreditado de gran bibliófilo, sobre Valdivieso, Antonio Montes, vida y tragedia de un torero, la vida de Florida Blanca y los distintos ensayos o partes o series de su miscelánea erudita. Él dice en la publicación que realmente llegar a una edición de cartas del gran pintor madrileño Eduardo Rosales, cito textualmente, literalmente, no ha sido ciertamente tarea fácil y no lo es, sin duda alguna. Habría que encargar esta tarea, o debía encargarse mejor de esta tarea, una persona de su solvencia técnica, científica, intelectual, de su talla intelectual, de la talla intelectual de Juan Antonio López Delgado, porque no es tarea fácil. En este volumen aparecen agavilladas 127 cartas, la mayor parte de ellas lógicamente de Rosales, pero también se incorporan algunas otras a él dirigidas, que esclarecen aspectos importantes para el estudio y para la comprensión y para el acercamiento a su trayectoria vital y artística, pero es verdad que conocíamos el enorme talento, la gracia, la energía que destila la obra pictórica de Eduardo Rosales, pero nos faltaba una aproximación precisamente a través de su epistolario, a través de sus misivas, a través de sus cartas, que diera cuenta y razón pues también de aspectos lógicamente más en el ámbito de la intimidad,
relativos a su melancolía, a su modestia, desgraciadamente en una vida breve encerrada en estos casi 37 años que no llegó a culminar. Estas cartas aparecen transcritas en la publicación en orden cronológico y numeradas. La primera, sin lugar ni fecha, pero él muy bien la acota, dice: pero Madrid, unos días posterior a la Vicalvarada, 17 de julio de 1854, dirigida a su hermano Ramón, al que yo antes hacía referencia al principio. Y sobre todo es una publicación que, como todas las de Juan Antonio, yo creo que está presidida por lo que yo llamaría el amor a la obra bien hecha. Es decir, esta es una obra donde se ve, donde se puede uno percatar, donde el lector puede claramente tomar conciencia de la finura crítica y la pulcritud de la que Juan Antonio hace gala en todas sus publicaciones, y es una labor, como digo, muy pulcra, impecable, precisa, exacta. Es decir, todos los datos que están aquí están perfectamente contrastados, ha ido a las fuentes originales, algunas de las cartas son de su propia colección particular, y es un trabajo de años que no sería posible sin la ayuda y la colaboración entusiasta, cercana y precisa de su familia. Aquí está su mujer, Ana Almagro Belmonte, y están también sus hijos, José, Jesús Patricio y Juan, que lógicamente le han ayudado en toda la gestión editorial del proyecto y además en el escaneo, en la puesta en marcha de la edición. Decía yo que hay una serie de notas que van situando al lector y que no son meras notas de acompañamiento de la lectura, sino que son realmente, yo diría, que un corpus independiente, o pueden tener la condición de tal de un ensayo, de un estudio muy profundo. No quiero cansarles, pero sí que mientras que estos días he tenido la suerte y la felicidad también de leer el libro, pues me estaba fijando por el interés que a mí particularmente, y me perdonarán por esta confesión de tipo más personal, tiene, pues, por ejemplo, una carta, la carta 38 en concreto, que está fechada en Roma el 22 de mayo de 1866 y que dirige Eduardo Rosales a su primo Fernando Martínez Pedrosa. No les desvelaré, lógicamente, el contenido de la carta, que aquí la tienen íntegra, perfectamente transcrita y comentada, como les digo, pero sí hay un aspecto que le comenta Eduardo Rosales a su primo relativo a la zozobra que le produce en ese año 66, precisamente en 1866, las noticias que le están llegando acerca de la situación de España, de nuestro país, ¿no? Él dice literalmente: las noticias que le llegan de España son poco lisonjeras. Y precisamente sigo con la precisión de Juan Antonio a la hora de situar, de contextualizar esa inquietud que Rosales manifiesta en esa carta del año 66, y hay una nota, la 195, que me van a permitir leerla, aunque sea de forma resumida. Aclara él, Juan Antonio: a los felices años 50, mediados del siglo XIX, sigue en Europa y también en España la depresión de 1866-74. La crisis monetaria había empezado a dejarse sentir en Londres en 1864 con la contracción consiguiente. En España se produjo un efecto análogo: aumento del tipo de interés, reducción de la circulación fiduciaria, a pesar del satisfactorio encaje metálico de los bancos. 6 de los 21 bancos existentes aquí en 1866, así como 19 de las 38 sociedades de crédito, desaparecieron en aquella crisis. En 1866 se inició el desmantelamiento general del sistema bancario español, que tuvo lugar durante los años siguientes, comenta Tortella, y así concluyó la accidentada historia de la primera gran expansión de la banca en España. Y luego cita de manera minuciosa las referencias bibliográficas del propio Gabriel Tortella y también del profesor Manuel Tuñón de Lara, que respalda documentalmente, bibliográficamente, las aseveraciones que él introduce en esta nota. He dicho esto y he querido traerlo a colación, primero porque no hay nada nuevo bajo el sol, parece que la historia se repite de una forma casi misteriosa, pero también por el hecho, que es lo fundamental, de la precisión, del andamiaje, del bagaje intelectual que soporta no solamente la edición de unas cartas, de un epistolario, por importante que sea su autor, que en este caso es ni más ni menos que Eduardo Rosales, sino además porque ha tenido la suerte y el privilegio de que una persona de la talla intelectual, vuelvo a recalcarlo, de Juan Antonio López Delgado, pues haya sido precisamente el responsable de esta edición. Como les decía al principio, en los últimos años afortunadamente, y vendrán más iniciativas, estoy seguro de ello, se han celebrado exposiciones, se han visto las distintas monografías,
Y también estaba yo ayer manejando, lo hemos comentado en una ocasión, el catálogo razonado de los dibujos de Eduardo Rosales, que en 2 tomos con casi 1000 páginas vio la luz en el año 2007, publicado por la Fundación Marcelino Botín en una edición al cuidado de José Luis Díez, ¿no? Y que destacaba lógicamente y ponía de relieve su faceta también como dibujante excepcional. En definitiva, yo creo que este es un libro que denota una gran generosidad intelectual, es un libro oportuno, es un libro necesario. Yo creo que pone de relieve también el valor que tiene la correspondencia personal de una figura tan importante en el panorama artístico y europeo del siglo XIX y de la historia del arte universal, como es el caso de Eduardo Rosales, que ha tenido la suerte de caer en las manos de quien mejor podía estudiar lo que es Juan Antonio López Delgado. Y como digo, por eso Juan Antonio es merecedor de nuestra gratitud, de nuestra felicitación, y también en representación de la Fundación Caja Murcia, vuelvo a decirlo, de nuestra gratitud por haber tenido el deseo de conferirnos este honor de que esta publicación, el acto de presentación de este libro, se llevara a cabo aquí. Libro que, por otra parte, como todos los anteriores, es fruto de esa generosidad intelectual, de ese esfuerzo, de ese talento crítico, pero también, hay que decirlo una vez más, en tiempos difíciles para la edición, esta y las obras anteriores que han visto la luz a lo largo de los años y las que están en el telar y que verán la luz en años sucesivos, pues son gracias también a una iniciativa que parte de su peculio particular. Es decir, que es una cosa absolutamente por inédita o por casi inédita, sorprendente y de agradecer por parte de todos los que sentimos alguna curiosidad intelectual por conocer nuestras raíces, por conocer nuestra historia, por conocer los testimonios del pasado y sobre todo con los que queremos y amamos a Murcia. Muchas gracias, no les entretengo más y ya sin más preámbulo cedo el uso de la palabra al profesor don José Alberto Fernández Sánchez. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente la introducción que ha hecho Pascual es suficientemente precisa para ilustrar un poco sobre la personalidad del pintor Eduardo Rosales, que centra lógicamente el libro que hoy se presenta, y también son precisas las notas sobre el autor de esta generosa compilación epistolar, que es mi querido compañero Juan Antonio López Delgado. Hace ya alrededor de un año pedí, como otras tantas veces, a Juan Antonio una pequeña colaboración para que sirviese de introducción a un pequeño capricho literario que me permití y que vio la luz hace aproximadamente un año, y en este caso toca corresponderle con esta presentación. Quiero advertir que la categoría y la capacidad y la cultura de Juan Antonio en aquel caso me procuró una introducción elocuente, con una retórica exquisita y con una generosidad también que lógicamente, aunque voy a tratar en este caso también de refrendar, pues ciertamente quiero que disculpen las carencias que pueda mostrar al respecto. Ciertamente Juan Antonio es un gran conocedor de Eduardo Rosales, hasta un extremo que quizás no se puede entender de una forma simplemente superficial, puesto que hay muchos autores que dedican parte de su trayectoria científica, académica, al estudio de diferentes autores, pero el grado de cotidianidad, de familiaridad que Juan Antonio ha procurado, no solamente como en este caso con Rosales, sino con prácticamente cada una de las personalidades que ha tratado a lo largo de su trayectoria, le confiere un protagonismo y una singularidad a todos sus trabajos que desde luego los convierte en trabajos punteros a la hora de abordar la personalidad, ya sea del general Rodiolano, ya sea del pintor mazarronero Domingo Valdivieso o, como en este caso, de Eduardo Rosales. Esa abundancia, esa generosidad de la que ya ha hablado Pascual, de Juan Antonio a la hora de regalarnos con esa suerte de datos, con esa suerte que en realidad es una labor ingente de muchos años dedicados a la labor paciente, callada del estudio, del análisis, del rebusco en el interior de infinidad de archivos,
pues ha dado pie a la publicación de una serie de obras que son ciertamente referencias y de las cuales nos valemos de una forma un tanto aprovechada los historiadores para sustentar parte de nuestras publicaciones. En cierto modo, de esto ya hemos hablado alguna vez, Juan Antonio ha venido a agradecerme que lo citase en algún trabajo, en algún artículo, cuando realmente el agradecimiento era el mío por haberme conferido esa posibilidad de acceder a un dato que de otra forma hubiera sido impensable. Quiero acordarme aquí especialmente de esa recopilación magnífica de toda la biblioteca del Conde de Floridablanca, un manual imprescindible para el estudio de este gran personaje del siglo XVIII, de la Ilustración murciana, pero que sin duda vino a conseguir de su mano un trabajo indispensable y que en cierto modo sirve para profundizar mucho más allá de esa capa superficial en la que muchas veces nos detenemos y nos quedamos los historiadores. Hablaba ya hace unos años, no ya solo Antonio del pintor, sino lo que se encuentra en ese sustrato, en esa vivencia, en esa ciudad provinciana que es Murcia, o que fue Murcia en aquel momento, y que indudablemente no puede ser hecha por cualquiera, sino que viene sustentada en este caso por una solvencia académica, una solvencia intelectual que no está al alcance ciertamente de cualquiera. Sin embargo, en esa cita breve que hace Juan Antonio a la presencia y al amor que siente por Murcia, un amor indudable, no hemos de pensar que haya un sospechoso carácter provinciano, nada más lejos de la realidad. Lo que es una exquisita sensibilidad que viene procurada de muchos años y que en cierto modo viene también amalgamada a lo largo de su propia formación, una formación que inicia de mano de su padre siendo aún muy joven y que ya también en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de hablar. A mí siempre me llamó mucho la atención un viaje que me relató hasta Málaga para ver algo insólito, como era simplemente la oquedad, la orfandad de la pared que había quedado en la iglesia de Santo Domingo de Málaga una vez que en la guerra civil se había perdido el magnífico busto de la Virgen de Belén de Pedro de Mena. Ciertamente esa vivencia me tocó, me marcó, porque nos da una idea de hasta qué punto podía llegar no solamente la sensibilidad que se fue cultivando en el espíritu de Juan Antonio desde esos primeros momentos, sino también participar en cierto modo de esa sensibilidad que también le supo transmitir su padre, y una sensibilidad que en cierto modo va ligada también a la propia figura de Eduardo Rosales, puesto que en las líneas que ya ha dedicado anteriormente al pintor ha venido también a dejar de manifiesto esa impresión, esa emoción de poder ver de mano de su padre directamente estas obras de Eduardo Rosales, y particularmente algunas de ellas, como el Testamento de Isabel la Católica o la famosa muerte de Lucrecia, y de forma que desde su más tierna infancia, desde su juventud, ha venido siendo cultivado en una forma de entender y de ver la vida que ciertamente se aleja mucho de los parámetros actuales y que en cierto modo sirve para enriquecernos a través de una visión privilegiada como es la suya. Ciertamente el epistolario de Eduardo Rosales es una obra magna, que además, más allá de los estudios que se han venido dando sobre el autor, lo que nos permite es entrar en profundidad en la interioridad, en la intimidad del autor. Una intimidad que por una parte nos permite lo que a los historiadores del arte más nos preocupa, como es la perspectiva artística, la función del arte, la mentalidad del artista, su forma de entender y de vivir el contexto que le tocó vivir, y de otra parte una intimidad mucho más cotidiana que en cierto modo también va ligada a esa personalidad del artista que muchas veces queda de lado en esa superficialidad que, como he dicho, abunda en gran parte de los estudios que se suelen abordar dentro de la historia del arte. Ciertamente esa sensibilidad no es algo que simplemente haya nacido en Juan Antonio, sino que más allá
ha tocado a algunas de las grandes personalidades artísticas del último siglo y, más concretamente, volviendo nuevamente las miras hacia nuestra ciudad, las propias evocaciones que el pintor Ramón Gaya ha hecho sobre la obra de Rosales y que ciertamente lo vienen a convertir en el último gran referente de la pintura española, hasta el punto de que le otorgan lo que en justicia le viene a merecer a este autor, en tanto que la modernidad que viene ligada a su obra, sobre todo por no tanto el anticiparse a lo que nosotros denominamos los impresionismos, sino prácticamente a intuirlo. Ciertamente Rosales no es un pintor impresionista ni que deba ser confundido con ellos. Sin embargo, tiene una conciencia racial prácticamente de la pintura que le viene ligada de la figura de Velázquez y que le hace intuir la modernidad de la pintura. En este sentido, a mí me ha venido a advertir la lectura de las epístolas en algunos casos, aunque en ningún momento se lo cite, a la figura de Courbet, el pintor realista francés, con el que ciertamente no se ha comparado al artista, a Eduardo Rosales, pero con el que comparte algo tan pintoresco y tan particular que me llamó la atención, como fue la importancia de los tipos populares. Me tocó, porque lógicamente la afirmación de Rosales era muy dura, la primera carta que escribe desde Murcia una vez que ha llegado a la ciudad. La ciudad es fea, muy fea, pero hay unos tipos estupendos para reflejar, lo cual lógicamente se refleja en la pintura del Naranjero de Algézares que ya se ha aludido y que se puede ver en toda esa serie de dibujos, ese cuaderno de Murcia con esos bocetos que va haciendo el pintor en esta etapa y que se ha conservado y que también Juan Antonio ha tratado en alguna ocasión anterior, y que ciertamente nos van reflejando la perspectiva del artista. Un artista que tuvo una especial sensibilidad por los tipos populares y en cierto modo se anticipó a toda la corriente regionalista y también a cierta perspectiva, ese gusto por lo particular. Decía lo de Courbet, porque Courbet también lógicamente como realista cultivó ese estudio del natural, ese realismo, y que en cierto modo aquí podíamos encerrar bajo una lectura que no solamente satisfaciera a Juan Antonio, sino que incluso me la pudiera traer yo a mi terreno, que como estudioso de la escultura siempre me gusta traer a colación. Y es ese supuesto interés, o ese de Castelar, de abrir una academia de estudio de la escultura en Roma, que habría comunicado personalmente a Courbet para conocer sus impresiones y que Courbet le habría matizado de una forma bastante vehemente, afirmándole la necesidad de que si en un lugar tenía que abrir una academia de estudio de la escultura, era en Murcia, al abrigo de la personalidad de Salzillo. Ciertamente, aquí lo que los ampara a todos ellos es la perspectiva del realismo, una pintura realista que, pese a los múltiples matices del siglo XIX, asoma en esta visión del artista. El siglo XIX es un siglo en lo artístico estudiado, podríamos dejarlo aquí. Siempre es pertinente avanzar en esos estudios, como no podría ser de otra manera, pero ciertamente creo que en el siglo XIX nos obliga a más todavía, puesto que es un siglo muy complejo. La diversidad de estilos, la nueva perspectiva del artista, y en cierto modo Rosales nos viene a enfatizar esa necesidad en la propia lectura de las epístolas. Hay una serie de detalles determinantes y ciertamente la historiografía oficial de cuño liberal, de cuño burgués, ha forjado una imagen del artista decimonónico como un artista liberado, que no está ya subyugado al protagonismo preponderante de la Iglesia y que por tanto puede plasmar lo que libremente quiere. Bien, eso es una visión puramente idealizada de la figura del artista. La realidad está escondida en estas cartas que nos presenta Juan Antonio, las miserias que alberga el arte, la dureza y las dificultades que encuentra el artista. Hemos de pensar que prácticamente, de forma coetánea al nacimiento de Rosales, nos encontramos con un hecho fundamental, como es la disolución de los gremios, el desmoronamiento, el desmontaje de toda la estructura del antiguo régimen, que deja absolutamente desamparado a los artistas. Los artistas pierden no solamente a sus mecenas, sino sobre todo las empresas que estos le procuraban.
de forma que los artistas se ven prácticamente obligados a tener que competir entre ellos por una suerte de becas, que es una invención muy ingeniosa de la nueva élite, que lo que hace es entretener, esconder bajo un artificio teatral, no en vano estamos en un siglo como el XIX puramente teatral, un telón escénico bajo el cual se esconde una realidad tremenda para los artistas. Son unos artistas que se han quedado limitados a una serie de obras. Y Rosales lo refleja de una forma muy vehemente, muy precisa, hasta el punto que no solo él se percata de la situación, sino que incluso su propia mujer, Maximina, deja referencia de ello. Está haciendo Eduardo unos cuadritos pequeños que sin embargo son fundamentales para el sustento del artista. Ciertamente, Rosales cultiva el gran género, los grandes formatos, pero solamente en unos momentos muy concretos como son los grandes concursos. Literatura del XIX, nos está evitando todo el mundo de las galerías, la competencia artística, etcétera, etcétera. Todo el mundo del XIX, el mundo idealizado y por otra parte la cruda realidad. Esos pequeños formatos que se convierten prácticamente en el desarrollo general del arte y que obligan, en cierto modo, un abocetamiento que dará pie con el paso del tiempo a ese desmenuzamiento del arte que podrá llevar, por ejemplo, a la aparición del impresionismo. Sin embargo, nos está evocando esa obligación del artista de sobrevivir, como también sobrevive a través de otro gran género cultivado en el XIX, como es el retrato, del cual nos deja su opinión bastante clara el artista, puesto que poco más o menos que es también una forma forzada, fácil de supervivencia. De forma que lo que tenemos aquí es un auténtico retrato de época, un retrato de lo que los artistas se ven abocados a hacer, en este caso también con una serie de triunfos artísticos que van convirtiéndolo en una de las figuras de referencia de la época, pero que tristemente se ven súbitamente terminados con esa enfermedad que le dificulta el trabajo y con finalmente esa prematura muerte. Una muerte, por otro lado, muy decimonónica y emparentada con la de otros muchos artistas, ni más ni menos que fruto también de esas dificultades vitales que acabaron determinando la vida de muchos de ellos. Hay mucho más allá. Podríamos estar aquí hablando horas y no menester ahora. Ahora lo que toca es cumplimentar debidamente al artífice del libro, un libro gracias al cual los historiadores del arte tenemos una herramienta para poder abordar ahora de forma más convincente el estudio de la pintura del XIX y en este caso concreto el caso de la pintura de Rosales y que en cierto modo también nos transmite la propia emoción del artista y las propias preocupaciones. A mí me ha marcado mucho toda la serie de pensamientos que transmite Rosales en sus cartas sobre la dificultad de la composición, sobre todo en esas grandes escenas, en esos grandes cuadros, y me ha tocado mucho todas las vueltas que le da a la figura de Fernando el Católico en el cuadro del Testamento, puesto que es un pensamiento que vuelve una y otra vez a la cabeza de Rosales porque quiere ser transmisor de una emoción y también de una preocupación, una carga emotiva que claramente va mucho más allá del simple realismo que en este caso también procuraban los otros pintores de la época, como ya hemos aludido, el caso de Courbet. Hay muchísimos más detalles, no voy a entrar en ellos, puesto que lo que preocupa ahora es que la divulgación pueda llevar este libro también a ese abundar en esos trabajos que hoy día pues dominan el ámbito académico. Los alumnos muchas veces llegan al despacho sin saber qué hacer, sin tener el más mínimo horizonte, y aquí no hay solo un horizonte, aquí hay muchísimos horizontes que se pueden ir abriendo al hilo de todo ello. Yo quiero terminar simplemente retomando, aparte de la emoción que supone para mí el presentar esta obra de Juan Antonio, el hecho de que no solamente él es el gran conocedor del pintor Eduardo Rosales, sino que en cierto modo es el último de sus amigos, el más íntimo de sus conocedores, hasta el punto de que en cierto modo esa correspondencia que a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX fue realizando el pintor
el último receptor ha sido él, y el gran preocupado porque ese legado que quedó ahí y que estaba disperso quede ahora culminado en una única obra, y que parte no solamente de su capacidad académica, sino también de su carácter profundamente humanista y también de su profunda sensibilidad. Dicho lo cual, voy a retomar otra de sus obras. Siempre tendré que agradecerle el hecho de haberme procurado tener la mayor parte de ellas en mi colección y poder dar uso de ello gracias a todo ello, y que en esa recopilación de embelesos poéticos que fue dando a la luz en esta obra, le dedico precisamente a uno de los más conocidos retratos del pintor Rosales. Aún es adolescente, pero dispone su mano en la cadera de un modo tan femenil que hasta la hiedra ha dejado de mover sus acorazadas hojas. La figura obliga al dibujo a precisarse en la fuga crepuscular. Lo caliente, fulgido en el rosa acuoso, para y serena la tarde, ungida como el viento de emoción contenida. De lazo a lazo, todo es un beso de pincel que admira la belleza y la plasma. Y el pintor, que aún no está lo suficientemente enfermo, ha abandonado por último su paleta y mira extasiado con ojos de fiebre la gloria de su criatura viva. Muchas gracias. Gracias por tanta alabanza que no merezco desde luego. Pero sí, estoy contento porque este es mi quinto libro sobre Rosales. Una vez le preguntaban a Sánchez Ferlosio por qué insistía tanto en la prensa en determinados temas, asuntos o motivos, y él decía que había que seguir machacando e insistiendo para que la gente comprendiese algunos asuntos, el alcance de ellos, el porqué, sus caricias, sus facetas todas, y además seleccionar en lo posible a ese grupo de lectores que nos siguen. Y esto es lo que yo he intentado hacer, primero por amor al personaje, a su obra, y después porque también he querido siempre que mi ciudad, Murcia, pues acogiera a una obra que es totalmente desconocida, obra hecha aquí, en ella, en Murcia, por Rosales. Aunque esto lo sabe muy poca gente, porque no soy yo persona que va a la prensa ni gusta de sacar la barriga, como vulgarmente se dice, ni nada de eso, pero realmente yo posibilité el que aquí en Murcia empezara a conocerse a Rosales, la obra murciana de Rosales, que por cierto al pintor Ramón Gaya mismo le placía sobremanera y decía que solamente conocía ciertamente por fotografía. Esto ocurría con los más conspicuos historiadores del arte, aunque pueda parecer duro, pero así era, porque al referirse Camón Aznar, al referirse Javier de Salas, al referirse Juan Antonio Gaya Nuño, etcétera, a la obra murciana de Rosales, despachaban el asunto en 2 o 3 líneas, y decían que ahí estuvo en Murcia pintando unos burros, etcétera, etcétera, y poco más. Entonces yo me llevé al director del Museo Ramón Gaya a Madrid, fuimos y acudimos a algunos amigos míos, coleccionistas rosalescos de pro, entre ellos el banquero, por ejemplo, y anticuario Julián Coca Ávila, o al hijo del realizador cinematográfico Rafael Gil Álvarez. Y allí él seleccionó a su sabor lo que quiso y lo trajo aquí al museo hasta un par de veces. O sea que realmente, pero yo, como digo, no he ido a la prensa. Esto lo saben algunos selectos amigos míos, muy pocos, y ya está. Pero bueno, eso es algo rigurosamente cierto y rigurosamente histórico, y ahí ha quedado. Pero lo que sí quiero insistir es que también yo, como Ferlosio, quiero machacar un poco, en el sentido de que muchas veces, por desgracia, cuando ya estaba en marcha aquella exposición primera de 1999 en el Gaya y todo eso, pues realmente la gente confundía lastimosamente a Eduardo Rosales con Luis Rosales. Y ya está bien, y entonces yo suelo insistir también machaconamente porque se discierna una vez por todas que Luis Rosales
era un poeta, en su día falangista, amigo de Federico García Lorca, y Eduardo Rosales pues es el otro gran pintor con Velázquez y Goya de la tripleta de grandes genios de la pintura española de todas las épocas. Así que, después de esta pequeña introducción, perdónenme por esa confesión, voy a leerles lo que tengo escrito y después, si quieren hacerme alguna pregunta, pueden formularla. O durante la lectura de lo que voy a leer, pues pueden parar un momento, levantar la mano, y si alguna cosa no ha quedado suficientemente clara, pues la aclararé lo posible. Señoras y señores, al final de un ensayo titulado Nuevas advertencias sobre las notas al epistolario de Moratín, que incorporé a mis divagaciones histórico-artísticas, tercera parte de la miscelánea erudita, decía yo lo siguiente: no se sulfure nuestro admirado hispanista René Andioc. De sobra sabemos lo difícil que es anotar un epistolario o cualquier otra obra literaria o científica. A vueltas con el del pintor Rosales andamos varios años ya, y como toda tarea humana será revisable, completable, imperfecta. Por eso se entrega al lector y al tiempo, para que con alcance no local ni siquiera nacional se moldee y amase y sutilice por la generalidad de las gentes y a su memoria. Así pensaba entonces y así pienso ahora, cuando, agavilladas y anotadas esas cartas después de muchos años, las doy al fin a la estampa por la inestimable colaboración de la Fundación Caja Murcia y la anuencia impagable y comprensora de mi buen amigo y su director gerente, don Pascual Martínez Ortiz. Asimismo, hago extensiva mi gratitud al excelente amigo don José Alberto Fernández Sánchez, profesor universitario del Departamento de Arte de la Universidad de Murcia, aquí presente también uno de los jóvenes investigadores y escritores murcianos con más futuro. En el trabajo gustoso de investigador, la vida y pintura de Eduardo Rosales acaparó tempranamente mis obras. No es que Rosales no hubiera tenido ya su biografía, que la tuvo, y excelente, en 1926, escrita por Juan Chacón Enríquez y premiada a la postre en concurso nacional, o que en 1973, primer centenario de su muerte, no se le atendiera con suficiencia. Al contrario, el Museo Nacional del Prado mostró anchamente su obra y la catalogó magníficamente Javier de Salas. Otros conspicuos historiadores del arte se han ocupado de Rosales, Camonarnag, Gallanuño, Bernardino de Pantorba, pero siendo la existencia de nuestro pintor tan breve, no llegó a cumplir los 37 años, muchos carices y aun episodios o etapas enteros de esa vida efímera quedaron por explorar. Por ejemplo, sus comienzos de pintor como retratista, como copista en el Prado, y su colaboración de dibujante y grabador para la magna obra de Antonio Rotondo, Historia descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio de San Lorenzo, comúnmente llamado del Escorial, tiempo juvenil, 1856-57, al que yo dediqué un libro entero. O, por ejemplo, también la larga doble estancia de Rosales y su familia en Murcia en 1872 y 1873, los dos últimos años de su vida, cuando aquellos citados historiadores no le dedicaron por desconocimiento claro a aquellas importantísimas para el arte estadías, sino 2 o 3 renglones, yo escribí otro libro sobre ellas, el titulado Eduardo Rosales en Murcia. Desde mi preadolescencia, ya sé que esta declaración pudiera parecer insólita, de la mano de mi buen padre, lo ha dicho magníficamente, muy emotivamente, y se lo agradezco mucho a José Alberto. De la mano de mi buen padre, yo antepuse su pintura a la de otros muchos artistas que me parecían extraños porque me recordaban mi inocencia estética y la escala de valores que aún había de ascender hasta ponerme a su altura. Veíamos por casi toda España muchos cuadros, pero mi padre estaba verdaderamente obsesionado por el entierro del conde de Orgaz y por el testamento de Isabel la Católica. Y cuando me hallaba con él en el casón y descendía el rango de este cuadro hasta mi pobre persona y dejaba de existir la pantalla o el velo que en otro se me antepusiera, daba gracias en silencio por aquella comunión e internización de pintura con mayúscula que no cesaba de enriquecerme y de redimirme. Pero sé que ese don o ese conocimiento
puede no darse o no funcionar en personas de cultura decididamente sólida, por ofuscadoras complacencias de análisis muy difícil. Cuánta mirada y cuánta crítica recondujo el fotógrafo Jean Laurent hacia las láminas en que reproducía los cuadros de la Exposición Nacional de 1871, hasta el punto de que alguna vez, en sus glosas a estos, el señor Osorio y Bernard repetía: es una verdadera fotografía inteligente. Entre el relamido fotografismo y la insalubre huella de lo académico sin vida se debatía buena parte de la pintura nuestra, hasta que llegó ese pasmo pictórico de 1864 que fue doña Isabel la Católica dictando su testamento. Rosales, el enfermo Rosales, había obrado el milagro, pero su pintura no halló una crítica correspondiente, demasiado anclada en muertos preceptos y prejuicios que no se modificaban nunca, y así literatos y columnistas de oficio pululaban por el alrededor de los lienzos sin llegar al alma. El propio Rosales hubo de escribir un alegato contra todos ellos y en favor de su muerte de Lucrecia. Cansado de las superficialidades ignaras que escuchó y leyó y de las vaciedades conceptuales y roma sensibilidad de cuantos se arrogaban entonces el rango de críticos. En dicho escrito, que no se atrevió acaso a lanzarles a la cara de la publicidad, dijo, como veremos luego con más demora, verdades como puños: el cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho. Si le falta por hacer un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso, etc. Tragaría mucha quina, como se suele decir, el afamado crítico Osorio y Bernard, el inteligente y discreto literato Pedro Antonio de Alarcón y tantos intelectuales de entonces, si hubieran podido leer muchos años después lo que escribió sobre aquel cuerpo muerto de Lucrecia y su brazo caído Juan Antonio Gaya Nuño. Posiblemente, dice, la composición no era tan afortunada como en el cuadro isabelino, escribe, pero la hermosa figura de la protagonista es suficiente para olvidarse de todo posible hierro, y aún más el prodigioso dibujo de su brazo inerte será siempre el centro visual de esta pintura. Si precisamente fue este brazo magistral uno de los defectos señalados por la crítica, amén de otras muchas diatribas más o menos desafortunadas, puede comprenderse bien el torpe criterio reinante por el entonces entre los comentaristas. A este maravilloso poema de encendida carne joven ni siquiera alude el citado crítico de las novedades, porque prefería generalizar en su consciente y sostenida ceguedad y en su tóxica y abandonada intolerancia. La vivacidad constante de la opinión y el continuo ardor de la responsabilidad crítica nunca ejerce un grado mayor de vanidad no despojada que con el silencio de la belleza descubierta, todo lo contrario de lo que defendía Sila en la educación estética del hombre. De ahí que Ramón Gaya, siempre defensor de la naturalidad del arte y resueltamente en contra de la artificialidad de la crítica, manifestara en 1997, unos años más tarde, ante el desnudo de mujer de Rosales, caía en la cuenta no sólo de su evidente modernidad, que casi no me importaba, sino que venía a revelarme, a explicarme lo que la modernidad es. Y de ahí también que la pintura de Rosales tuviera, nada menos que en Juan Ramón Jiménez, pintor él mismo también, como es sabido, un admirador máximo. Aquel Juan Ramoniano mayor del reino que fue Juan Guerrero Ruiz, apunta en su diario Juan Ramón de viva voz, el miércoles 9 de septiembre de 1931. Cuando levante la cabeza, porque son corchetes que lógicamente no están en el diario de Juan Guerrero, sino que son explicaciones mías para ustedes, me lee el retrato para el diario El Sol, caricatura lírica que formará parte después de su libro Españoles de Tres Mundos, de Rosales. Naturalmente, alguien pensará, ¿cómo me lee el retrato lírico, el retrato en prosa poemática? Comienza diciendo que otro pintor, Emilio Sala, es decir, al que Juan Ramón Jiménez conoció siendo Sala viejo, que lo conoció ya viejo, le habló de él, Sala, a Juan Ramón Jiménez, diciéndole que pintó, más bien ultimó,
la muerte de Lucrecia en un salón alto del Congreso que un político le concedió. Le pregunto, es decir, Juan Guerrero sigue preguntándole a Juan Ramón Jiménez, le pregunto qué político fue y me dice que don Adelardo López de Ayala, magnífico dramaturgo hoy desgraciadamente olvidado, pero que no lo nombra por huir de dar nombres, aun cuando en estos retratos de muertos sea necesario acudir un poco a la anécdota. Le digo a Juan Ramón que Rosales pasó esto no lo sabía Juan Guerrero, una temporada en Murcia pintando, cosa que ignoraba, es decir, que Juan Ramón Jiménez ignoraba. A él, Juan Ramón Jiménez, le inspira una viva simpatía este gran pintor que pasó casi toda su vida tuberculoso haciendo su obra con un gran esfuerzo. Volvamos al epistolario de Rosales. Se preguntarán ustedes por qué el asunto elegido para esta ocasión tiene que ver con Rosales y su epistolario. Las cartas, lo saben ustedes muy bien, son el último reducto, más allá tal vez de la propia poesía, de nuestra lacerada o dichosa subjetividad, caros papeles del ánimo en que depositamos a las veces aquella dimensión única de personas totales. Muchos años de mi vida llevo con las de Eduardo Rosales. Paulatinamente van saliendo a la luz pública las epístolas de nuestros pintores, ejercicio ilusionante en marcha que está muy lejos de verse cerrado aún. Recordad, verbigracia, las de Federico de Madrazo, impecablemente editadas por el Museo Nacional del Prado y bajo el general patrocinio del Ministerio de Cultura, o en los últimos meses del pasado año, las 31 cartas de Fortuny contenidas en el tomo primero del epistolario del Archivo Madrazo en el Museo del Prado, una compra a un particular que ha hecho el Museo del Prado últimamente, juntamente con otras cartas de Cecilia, Ricardo y Raimundo de Madrazo, es decir, hijos de don Federico de Madrazo. En concreto, nuestra decimonónica historia del arte adolece de esa falla triste de edición de epistolarios que pueden ser y son de cierto mina inagotable para la precisión y conocimiento de noticias culturales e histórico-artísticas, y también para avatares personales y enjuiciamientos del tiempo histórico correspondiente. Siempre recordaremos aquellas palabras de la conversación entre don Manuel Serrano y Sanz, erudito alcarreño, autor de unos apuntes para una biblioteca de autoras españolas magnífico, donde no está nuestra ciudad, de don Manuel Serrano y Sanz, aquellas palabras de la conversación entre don Manuel Serrano y Sanz y don Antonio Rodríguez Moñino, príncipe de los bibliófilos españoles. Mire usted, le decía el erudito alcarreño, necesitamos, antes de poder escribir la historia de nuestra cultura, una amplísima base monográfica. Hasta que no hayan impreso miles y miles de trabajos sobre puntos poco conocidos del pasado, nada se podrá hacer seriamente. Pero, a su vez, esto exige labores previas necesarias, la catalogación de los fondos de nuestros primeros depósitos documentales, la elaboración de amplias bibliografías y algo así como una colección de documentos inéditos mejor trabajada que la existente. Mientras no sepamos lo que hay y en dónde lo hay, esta conversación tuvo lugar en 1930 y tantos, pocos años antes de la Guerra Civil. Mientras no sepamos lo que hay y en dónde lo hay, mientras nos sean inaccesibles por desconocimiento la mayoría de los textos, de las fuentes firmes, mientras múltiples estudios aislados, monográficos, insisto en esto, no nos los presenten convenientemente aderezados y en condiciones de asimilación, nada podrá trabajarse sobre bases seguras. Estamos hablando de dos bibliófilos, de dos eruditos, de dos infatigables, honrados investigadores. Estas grandes verdades se pusieron al descubierto en el caso de Rosales, cuando por fin en el año de 1926 el citado Juan Chacón Enríquez, ganador del Concurso Nacional de Literatura 1924-25, que otorgaba al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pudo dar a la estampa algunas cartas, apuntes y cuanto amorosísimamente conservaba doña Carlota Rosales de Santonja de su glorioso padre. A partir de ahí, otros beneméritos estudiosos de la vida y la obra del autor del Testamento de Isabel la Católica, entre ellos sobre todo don Javier de Salas y don Luis Rubio, han abierto senda y prurito de ir allegando epístolas escritas por nuestro artista. Bien, es verdad que la vida de Rosales fue corta en el tiempo
y su constante pensamiento en pesadumbres, consecuencia de la enfermedad que lo extenuaba constantemente, se dijera no muy favorecedor de especulaciones sobre los fenómenos históricos, así como que, afianzada su mente en lo absoluto, pudiera reírse de la contingencia. Todos, sin embargo, supimos pronto, cuando aquella única hija viva del gran pintor se lo contó a Carmen de Burgos, Colombín, que fuera del manejo de los pinceles sería interesante seguirle también. En efecto, a la música, leemos en de esa entrevista, tenía una afición loca. Rosales a la música tenía una afición loca. Fue discípulo de violín de Ettore Pinelli, al que retrató y está, pueden verlo en la sala 61B del Museo del Prado, el retrato de Rosales. Toda la sala, excepto un cuadro dedicada al gran maestro madrileño. Fue discípulo de violín, repito, de Pinelli, al que le hizo un retrato. Ya tocaba muy bien y hasta había escrito una partitura. Además, gustaba mucho de la literatura y conocía admirablemente la española y la italiana. Escribía, le pregunta Carmen de Burgos a la hija de Rosales, pudiera haberlo hecho también como pintar, porque sus cartas son modelo de expresión clara y sencilla y de contextura literaria elegantísima. Yo poseo la correspondencia con sus amigos y crea que sería digna de publicarse. La compacidad preservada del epistolario, no obstante, vino a resquebrajarse entre otros descendientes, escasos de iniciativa para la edición o débiles ante el empuje de las circunstancias económicas. Así llegaron a nuestras manos de coleccionistas y bibliófilos muchas, regaladas las más por don Juan Miguel Rosaróleo, llena de riquísimas preciosidades que cada una exigiría un año de estudio y después estar hablando dos de ellas. He tenido en mis manos el devocionario de Isabel la Católica, el de Carlos V y el de Felipe II. Tiene este monasterio, entre otras 1000 cosas, una biblioteca que es una perla. El techo me dejó admirado, es obra de un tal Lucchetto. Bueno, en ese caso, en ese momento se equivocaba Rosales, porque era de Peregrino Tibaldi. Discípulo de Michelangelo, y te aseguro que quisiera estar aquí un año por estar mirando un año este techo. Precisamente tenía una ansia grandísima por ver obras de este género y de este carácter tan colosales. Esto es importante porque después los evangelistas que ha mencionado don Pascual y otras magnas obras suyas realmente tienen este elemento de monumentalidad, este carácter, que siempre le satisfizo y placía a Rosales. Precisamente tenía una ansia grandísima por ver obras de este género y de este carácter tan colosales. Parece que el corazón me dictaba el efecto que me habían de hacer. Es mi grande aspiración este género de arte porque él me arrebata, etcétera, etcétera. Esta última parte de lo transcrito adquiere toda su luz cuando se piensa, repito, en los evangelistas de Rosales, concebidos como pechinas que decorarían la nueva cúpula de la iglesia de Santo Tomás de Madrid, incendiada el 13 de abril de 1872. Su salud no le permitió a Rosales, que recibió dicho encargo, sino completar solamente 2, y en Murcia, en el edificio llamado Contraste, en la plaza de Santa Catalina estaba, donde hoy está la Unión, el edificio de la Unión y el Fénix español. Por eso estamos aquí también, porque Murcia va a estar presente también. San Juan y San Mateo, que pintó precisamente en Murcia, plaza de Santa Catalina, en el edificio del Contraste. Hoy, o si alguien quiere ver estos magnos miguelangelescos evangelistas, que de muy difícil acceso porque estaban con la iglesia del Obispado, y perdón, en el Obispado de Madrid de Alcalá, hoy están en la girola o deambulatorio de la madrileña Catedral de la Almudena, contigua, como saben, al Palacio Real de Madrid. O sea que es muy fácil ir a la Catedral de la Almudena, pasar por la girola y ir a la capilla. Pues no estaban colgados todavía en su sitio correspondiente sus alcayatas cuando llego yo a grabarlas, pero ya estarán arriba seguramente. No siempre la pintura era para Rosales acto de unción, de sacerdocio. En coyuntura de satisfacer lisa y llanamente el hambre, en sus primeros años italianos sobre todo, hacía Rosales copias de pane lucrando en las galerías, principalmente en la Borghese, que se diferenciaban de un modo notable de las hechas por los copiantes de oficio y le producían resultados metálicos para ayudarle a vivir.
puesto que del grupo de 3 amigos que marcharon a Roma, Luis Álvarez tenía fortuna y Vicente Palmaroli gozaba una pensión del rey don Francisco de Asís, únicamente él se encontraba en situación precaria. A Rosales le interesa el pensamiento rector que vive en cada cuadro y le mueve artísticamente el poner a su copia su propio pensamiento sin ilusión temeraria. Pocas veces, sin embargo, hallamos en una carta suya la de Siria, a la hora de retratar, tan materializada y hasta apelmazada de desengaños. Le ocurrió en Vergara, de vuelta de Italia ya en septiembre de 1860. Allí pintará el retrato del escultor Marcial Aguirre y se propone atender la solicitud del rico comerciante, señor de Blanc, de hacer lo propio con él y con su esposa. Le ha salido contrato para hacer los retratos. Se lo cuenta a su hermano Ramón en carta del día 9. Muy gracioso. He sido encargado, escribe, de la ejecución de 2 retratos de medio cuerpo y del tamaño natural para el señor de Blanc, primer socio de esta fábrica, y señora esposa, teniendo ya bosquejado el de dicha señora. La señora se ha empeñado en retratarse con un cataplasma de perrillo faldero, de esos enclenques esmirriadillos que comen bizcocho y duermen en colchón, y estoy viendo que me va a hacer perder la paciencia hasta que comisione un chiquillo que le dé estricnina a ver si revienta y nos deja en paz. ¿Querrás creer que la buena señora tiene más empeño en que se parezca el perro que en que se parezca ella misma? Vamos, si se ven cosas originales de veras. 3. En los recuerdos de mi vida del gran pintor paisajista Martín Rico, algunos de cuyos cuadros en la no muy lejana exposición Senderos a la Modernidad de la colección Gerstenmayer trajo Caja Murcia a nuestra ciudad, hay una serie de cartas cruzadas con él, de Rosales, y glosando una de ellas, dice con inimitable gracejo lo que sigue. Imposible sustraerse al traslado de página tan antológica. En este tiempo, escribe Rico, ya estaba muy delicado de salud Rosales, y la comida de los restaurantes no le sentaba bien, y así venía a casa todos los días porque le gustaba la comida casera. Uno de los días me dijo, mañana no puedo venir porque estoy convidado. Almuerzo en casa del marqués de Arcicollar y me figuro que habrá un buen menú. Al día siguiente nos sentamos a la mesa y al poco rato le vemos entrar con gran estupefacción nuestra. ¿Qué es eso? ¿Te has olvidado del convite? Calla, calla, me interrumpió, si me ha sucedido una. Figúrate que nos sentamos a la mesa, que estaba preparada con mucho lujo, y yo con el buen apetito que sabes. Y presentan en un aparador unos huevos pasados por agua, que ya sabes que a mí no me gustan, con unas rebanadas de pan tostado. Tomé uno por no rehusar, y aguardando el resto, veo que traen el té con otras rebanadas y el dulce, y se acabó el almuerzo. Dame enseguida lo que tengas, que vengo desmayado. 4. Murcia, recalamos un poco en Murcia. Murcia le da a Rosales nada más y nada menos que la luz del consuelo y la esperanza de progresar en un arte nuevo que le atrae cada vez con más entusiasmo y tesón. Ya hemos dicho que en el contraste de Santa Catalina pinta, iba a decir forja, sus 2 colosales evangelistas completos. Asiste como miembro del jurado en la sección de pintura a los primeros Juegos Florales Artístico-Literarios organizados en Murcia por Fuentes y Ponte en la primavera de 1873, último año de su vida. En mis clases en el instituto durante muchísimos años, yo cuando daba el último año de bachillerato siempre intentaba ofrecerles a los alumnos algo así como sugestivos temas de investigación posible futura para que cuando hiciesen, cuando pudiera ser la tesina o la tesis doctoral incluso años más adelante, pues se acordasen, si no tenían temas, porque temas hay infinitos, claro, para las vírgenes todavía, de todos los histórico-artísticos, todo lo que queramos y más, pues siempre temas para poder completar vidas de personajes famosos, etc. Y desde luego
hay, en todo esto que voy a decir ahora, para una tesis doctoral y para más, yo lo dejé caer, porque claro, no puedo decirlo todo en un solo libro, lo he dicho en varios libros, de vez en cuando, y además conforme he ido conociendo cartas, que lo conocía, documentos, etcétera, archivísticos, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, la amistad con Javier Fuentes y Ponte, aquí en Murcia, él sabe que está aquí en Murcia, no se entera mucho la prensa tampoco, ni él mismo, que es un comunicador excepcional y un hombre que además pues, le interesan todos los aspectos de cultura, etcétera, arqueológicos, y le interesa todo lo que es atañente a la cultura, y entonces se pone en contacto con él para que sea jurado en el concurso de pintura dentro de esos Juegos Florales primeros en Murcia de 1873. Pero además Rosales no solamente contacta con Fuentes y Ponte y se hace amigo de él, es que además con Antonio López Almagro. Antonio López Almagro, prácticamente olvidado entre nosotros, excepcional maestro del armonium, músico maravilloso, y entonces nada más y nada menos que Francisco Asenjo Barbieri, bibliófilo y musicólogo, de cuya biblioteca, de cuyos fondos, en fin, bibliotecarios y bibliotecarios, pues se nutrió Marcelino Menéndez y Pelayo para la historia de la sociedad estética en España, y para las páginas adyacentes a la música, a la historia de la música en España, o ideas estéticas musicales, digámoslo así, y viene también a Murcia, viene buscando libros antiguos, viene Asenjo Barbieri, viene el comandante Mariátegui, viene, bueno, al mismo tiempo, pues para escuchar al maestro Antonio López Almagro, como digo, nada más y nada menos que Francisco Asenjo Barbieri. Y Rosales, que también ama la música sobremanera, hemos dicho que da clases con Pinelli, está estudiando violín, y realmente hay un pequeño círculo aquí que se monta en Murcia, que realmente, pues, hay una carta. Perdóname un momento. Está en una nota mejor. Dice, la nota 373, que el libro lleva 500 notas. Hasta por lo menos mediados del mes de mayo de aquel 1872 debieron Rosales y los suyos permanecer en Murcia. En carta a Maureta de 24 de marzo se lee: el miércoles santo bajaremos a Murcia a ver las procesiones de Semana Santa, que dicen son muy interesantes. Allí estaremos hasta el segundo día de Pascua, en que volveremos aquí hasta que emprendamos la vuelta esa, que será para mediados de abril. Y aún el 14 de abril, otra vez a Maureta, le expresa que el tiempo no mejora lo suficiente como para intentar la marcha a la corte, perturbación que se ha visto agrandada con el pasajero padecimiento de un comienzo de fiebres recurrentes. El mismísimo 26 de abril, en fin, en carta dirigida a su cuñado Fernando de la Fonsanta, le anuncia que para el 3 o 4 de mayo llegará a Madrid. Pero no fue así, según se desprende de una carta del compositor murciano Antonio López Almagro a Barbieri, fechada en Murcia el 17 de mayo de 1872. Con el amigo Rosales, fíjense en la camaradería que se trasluce en esta atmósfera de fraterna amistad verdaderamente, ¿no? Con el amigo Rosales, que marchó de esta la semana pasada, mandé al soldado Eduardo Mariátegui un calcetín que se dejó olvidado. Fuentes, es decir, Javier Fuentes y Ponte, se percibió de este envío al encargárselo a Rosales y se empeñó en secuestrarlo, pretendiendo que era un guante de una dama del siglo XV. Costó trabajo disuadirlo, pero últimamente pudimos convencerle para que desistiera de llevarlo al museo. Esto lo he tomado de un epistolario que Francisco Asenjo Barbieri, documento sobre música española y epistolario, legado Barbieri, volumen segundo, edición, transcripción e introducción a cargo de Emilio Casares, que publicó la Fundación Banco Exterior de Madrid en 1988. Es decir, y no solamente pues, con estos personajes, además, habría para una tesis doctoral y para mucho más, por ejemplo, con los Marín Baldo, con José Marín Baldo, con Eduardo Marín Baldo, en fin, es increíble. Yo no sé, por ejemplo, para que esto no quede así demasiado trunco, sí, ya sé que estoy tomando mucho tiempo, pero es que termino pronto. Vamos a ver, si es un momento, dice, por ejemplo, yo en una publicación de la biblioteca del Boletín de la Real Academia de la Historia del año 2000,
2000 y pico, me parece. Dijimos, no lo tengo aquí, dijimos en nota que desconocíamos el paradero del retrato que le pintó Rosales a don Eduardo Marín Baldo. Por ejemplo, con la familia Marín Baldo al completo, y quiénes eran los Marín Baldo en realidad, y con quiénes contactó él, y quiénes fueron sus amigos más selectos. Eduardo Marín Baldo, Caquia, pero ya notamos en pertinente momento que lo posee en Madrid doña Victoria Carrillo Binader. A estas ramas colaterales, los López Higuera y los Binader, ha ido a parar parte del patrimonio familiar de los Marín Baldo. En cuanto a don Salvador Marín Baldo y Fullea, padre de aquel, también lo retrató Rosales. O sea que en Murcia estuvo pintando Rosales a muchísimos personajes. Todo esto hay que estudiarlo, sacarlo a la luz, acudir a estos cuadros y reproducirlos, obviamente, y que Murcia se entere, o se vaya enterando. En cuanto a don Salvador Marín Baldo y Fullea, padre de aquel, también lo retrató Rosales, y como se ha visto en la carta que nos ocupa, con esta complacencia de todos, familiares y amigos, posee su retrato en Murcia doña María del Carmen Marín Baldo Arenas, madre de Darío Vigueras Marín Baldo, galerista conspicuo y amigo mío. El retrato de don Salvador, óleo tabla de 36 por 25 centímetros, puede verse entre las ilustraciones que adornan el admirable catálogo de la exposición José Marín Baldo, 1864-1925, un viaje por el paisaje, Murcia, Museo de Bellas Artes, 19 de febrero a 19 de abril de 2015. Por tanto, las estadías murcianas de Rosales fueron riquísimas en todos los aspectos. No solamente de estar con amigos de Madrid, de Murcia, aquí, tocando, iba a decir antes Antonio López Almagro, que le voy a decir, que ya en la Pasionaria de Díaz Casú aparecen partituras suyas, de esa atención esmerada y sostenida a la música popular. Antonio López Almagro, otro de los grandes desconocidos, en Murcia mismo. Bueno, estaba leyendo, perdónenme, decía que en el contraste había pintado a los dos evangelistas. Asiste como miembro del jurado de la sesión de pintura a los primeros Juegos Florales Artístico-Literarios organizados en Murcia por Fuentes y Ponte en la primavera del 73, último año de su vida. Traza las coronas de la Virgen de la Fuensanta y del Niño Jesús, robadas mientras él y su familia se hospedaban en el santuario del monte. Esta es otra, todavía que hacer una tesis entera. Robadas mientras él y su familia se hospedaban en el santuario del monte. A Maximina, su esposo, le entran verdaderos trasudores de agonía y pavores, y se va de allí. Se hospedaron en la hospedería contigua entonces al santuario de la Virgen de la Fuensanta, y tienen miedo porque hubo un robo, repito, la noche del 12 al 13 de enero de 1873, el último de la estancia de Murcia de Rosales, justamente el robo de las coronas de la Virgen de la Fuensanta y del Niño, lo mismo que en 1977, también en un mes de enero, las hubo de las coronas de la Virgen y del Niño en la catedral, en este caso. Y van a acudir a Rosales, por favor, maestro, ya que está usted aquí en Murcia, pues a ver si puede diseñar, vamos a empezar a reponer las alhajas perdidas, robadas y tal, y entonces él empieza a diseñar las coronas de la Virgen y del Niño, que están ahí, en el Museo Catedralicio, y el único dibujo que queda de ese trabajo preliminar lo tengo yo. Mientras él y su familia se hospedaban en el santuario del monte, yo, el primero en Murcia, intenté asirlo seguramente inasible. El vuelo de un alma que se va cansada de clausura por ámbitos de vida ideal, por un camino claro. El epílogo de una mentalidad, de una voluntad artística firmemente arracimada y verdecida que deja abierta la flor bien oriente de la modernidad sin tiempo. Yo necesité contribuir a traer a mi ciudad esas joyas del genio pictórico de Rosales, cual aquel naranjero cuya fiebre cromática y lumínica quedaba fundida en la vida del artista a la fiebre segura de su cuerpo y a la tos que manchaba sus pañuelos de sangre. Necesité, en fin, dar forma de ensayo y de comento, de admirador a todo ello en un libro, para que no se volviera a decir en 2 líneas, como hacían los grandes historiadores del arte, que el pintor estuvo en Murcia y ahí se acababa todo. Pues Murcia le arrancó a Rosales su brío postrero, le da a su arte la luz que le faltaba, y se hace aquí entre nosotros, si no más grande, más feliz, y por más feliz, más libre. Escribe Rosales, La Fuensanta, 14 de abril de 1872. Esta carta también es mía. Querido Gabriel, carta autógrafa, quiere decir la original. Querido Gabriel, Maureta,
pintor, y a la postre, pues, testamentario del propio Rosario. Recibí muy fraternal amigo. Querido Gabriel, recibí tu última del 31 del pasado. Por ella me enteré que tú y tu familia no teníais novedad y lo celebramos. Nosotros todavía por aquí indefinidamente, puesto que el tiempo no entra en caja. Casi todos los días se levantan recios huracanes fríos que molestan mucho y temo que esto sea general, por lo que me resuelvo a no moverme. Además he tenido una pequeña novedad que espero no pasar adelante, pero que me preocupo. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy largos ratos sentado a la sombra sin moverme embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora. Y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad, por lo que creo que debió de ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. Por lo demás, bien, aunque menos bien que los meses pasados, porque también aquí los cambios atmosféricos se hacen sentir y la tos y el dolor del pecho me molestan más que de ordinario. Pero creo que dure poco. Estoy haciendo un ensayo tomando la leche de yegua en vez de la de burra, habiéndome asegurado que un médico de Murcia ha hecho muy buenas curas con ella, empezando por curarse a sí mismo, que se hallaba muy mal. Veo en los periódicos las pocas esperanzas que hay de encauzar la cosa pública, vista la perversión de nuestros hombres públicos. Amadeo prisiones, venganzas, perjurios y deslealtades. Estará haciéndose cruces, pero esta podría ser una esperanza, dado que él tuviese entereza, deseo y fuerza para sobreponerse a nuestros militarcillos, politiquillos, etc., puesto que no puede recordar en su pasado ningún precedente que justifique la primera rebelión militar que se presente, que acaso no se haga esperar. Isabel II se educó entre ellas y no la escandalizaban. Al niño Alfonso, se refiere a Alfonso XII, puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde pues la esperanza? Dios proveerá. A veces, pues, en alguna carta Rosales también satiriza. Y quinto, pido perdón por esta demora en el tiempo, y quinto y último punto. En las ideas estéticas que determinaron la defensa de su cuadro Muerte de Lucrecia, sobrenada una sutil dicotomía en términos que pudiéramos llamar de interpretación. El cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho. Escribía Rosales en su alegato dirigiéndose a un amigo que le decía una tarde en su estudio madrileño de la calle de la Libertad: debería exponer la obra en la Nacional de Bellas Artes de 1871 y huir luego como quien da fuego a una mina. Proféticas palabras. La crítica efectivamente se enzarzó en zafias alusiones a las carencias presuntas del cuadro. Y como siempre, conceptuaba como deméritos los sacrificios del genial pintor en el acabado académico y la licencia suma que se permitía en hablarle al alma y no al cuerpo. Ejecución primorosa era sinónimo para Rosales, repito, ejecución primorosa era sinónimo para Rosales de convencionalismo formal, de mandanga estatuaria, la retórica metida en el cuadro. Rosales rechazó la oferta de compra oficial que le hizo el Estado para su Muerte de Lucrecia y la particular del duque de Bailén, sumamente interesado en la obra, y se llevó al cabo el cuadro a su estudio en la citada calle de la Libertad de Madrid. Lo habían premiado con la primera medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871. Ahí está, en la sala 61B del Museo del Prado. ¿Por qué, cabría preguntarse, obró de esta suerte? La situación económica de la familia Rosales, aunque breve en número de miembros, no era por entonces menesterosa, pero tampoco boyante. Se defendía con los retratos a particulares, pero sabido es que Rosales no pintaba con celeridad, ni mucho menos. Las dificultades de este cuadro son infinitamente mayores que las del otro, el testamento, en que pude estudiarlo con calma porque las figuras estaban todas en perfecto reposo. En este es todo acción y de una dificultad inmensa. El grupo del padre y del marido sosteniendo a Lucrecia, moribunda en sus brazos, es terrible, porque en el natural no lo puedo ver más que 3 o 4 minutos. E iba poco a poco, sin pensar en acabarlo, a una fecha o a un público de certamen, pintando para sí
cada vez más para sí, como si en esa pintura pudiera él liberarse hasta donde no le fue posible antes, y hasta si necesario era rubricar su ascensión y su desasimiento con el rojo candente de sus vómitos. Rosales, pues, herido en su amor propio por la criatura viva que había entregado a un certamen oficial y que resultó arañada de criterios anacrónicos y de excomuniones sopladas por profesores del arte, sintió que le salía de su alma en dirección a la pluma una defensa de su Lucrecia. La prensa, empero, no llegó a recoger el vibrante alegato porque no envió esta carta, este alegato a la prensa. Hay borradores diversos, o mejor, complementarios, que lo ponen enteramente en pie con toda su pujanza, valentía y decoro emocional. Yo mismo poseo unas cuartillas de ese borrador hológrafo, inconcluso, preparado para enviar a alguien, un crítico imparcial, un amigo, un tibio defensor de su arte, cuyo pulso contrario no merecía la pena al cabo rebatir. Dicen así estas cuartillas, las que yo poseo. Queda la baqueta abajo. Estoy sufriendo. Mi muy estimado amigo, cuando usted me decía una tarde en mi estudio y a propósito de mi cuadro de Lucrecia que lo debería exponer y huir como quien da fuego a una mina, no podía figurarme que hablara usted con tal espíritu profético, porque en efecto expuse el cuadro y estalló la mina. Tristemente impresionado con el juicio que de mi obra han formado la mayor parte de los críticos y por consiguiente la mayor parte del público. ¿Es el deber de un crítico pararse en la superficie de una obra, ver lo que aparenta, o debe penetrar dentro de ella y rebuscar con sabio discernimiento aquellas cualidades que no pueden ser apreciadas por la mayoría de las gentes, en general poco versada en esta clase de juicios? Creo que la contestación no es dudosa. Pues bien, aparte de los estilos, aparte de las maneras de hacer, aparte de los gustos de la moda y de las convenciones establecidas, la crítica debe penetrar en una obra y examinar si su autor se ha propuesto algo en ella y si lo ha conseguido, si hay un pensamiento en ella y si éste se trasluce en su obra, siquiera sea vagamente. La mayor parte de los que han dicho que mi cuadro no estaba concluido, que era un boceto, que hacía alarde de desenvoltura, etcétera, etcétera, no han dicho nada, absolutamente nada. ¿A qué conduciría a acusar de incorrecto a Rubens o de poco colorista a Rafael? Ni aquel se propuso sobresalir en el dibujo, ni este en el color. Dicen que mi obra puede ser un peligro para el porvenir de las artes. No puedo negarlo. Si al concebir mi obra hubiera creído que no habría de ser más que uno de tantos cuadros, no lo hubiera hecho. Quizá lo que la mayoría de los críticos encuentran censurable es para mí el mayor título de gloria de mi obra. Es un cuadro no concluido y por lo tanto una obra defectuosa y digna de censura. Convengo en parte en ello. Estuvo 7 años pintándolo. Convengo en parte en ello, pero no en todo, porque el cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho. Por cierto, que estamos hablando de 1873 y yo creo que estas ideas estéticas no han sido recogidas en grandes muestrarios de ideas estéticas en España, etcétera, etcétera, ni siquiera en Europa, que yo sepa. Pero el cuadro está hecho. Si le falta para hacer un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso. Una obra del carácter representada por mí no es un cuadro de gabinete, no es un cuadro de gabinete que ha de ser primorosamente ejecutado, digamos, para entendernos a lo Federico de Madrazo, en fin, para que seduzca a la vista. Es una obra de impresión, esos cuadros de Vicente López en que están las randas, todas las puntillas, los encajes, todas las condecoraciones, todo con minuciosidad mimética, fotográfica. Es una obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica, que debe ante todo hablar al alma y no recrear el sentido. Pues bien, algunos de los críticos la han censurado en este terreno, entiendo que no, y de aquí que los que han repetido en todos los tonos que mi cuadro es un boceto, puntos suspensivos. Mi cuadro es un cuadro de impresión, la escena es eminentemente dramática. Mi mayor anhelo era que el cuadro hiciera estremecer.
si fuera posible que tuviera en alto grado desde el primer momento la emoción de lo terrible. Yo quería ante todo que mi obra palpitase el drama hasta en el último rincón del cuadro, de ahí la vehemencia en el hacer, la ejecución desaliñada y brutal. Yo creo que con una ejecución primorosa el cuadro no sería lo que debía ser. Y termino ya. No hay pasaje del Evangelio acaso más inquietante que yo admire y haya meditado más que el de los 10 leprosos, Lucas 17 y 18, pues que allí veo al Cristo más humanado que nunca, el Cristo deseoso de agradecimiento. ¿Acaso no se han curado todos?, pregunta el Señor. ¿Solo tú has vuelto a darme las gracias? Reitero yo mi gratitud y muy de veras a quienes se han esforzado especialmente por traer este ámbito de cultura el último libro mío sobre Rosales. Ya no soy precisamente joven, se me fue la juventud entre infolios y legajos y clases a la juventud en los institutos. Ojalá pueda contestar como lo hizo Croce. Ojalá pueda contestar como lo hizo Croce. Un día le preguntaron en Italia a Benedetto Croce acerca del sentido de su propia influencia en la juventud. Tal vez, contestó este, no ha aprendido gran cosa de mí, pero imagino haberle enseñado el deber de ser escrupulosa, de tener honradez en el trabajo. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes. Por el libro, ha sido una tarde colmada. No terminada, pero es. Y esa carta última que has leído enlaza con lo que creo que habéis anunciado vosotros, el impresionismo. Fíjate que me parece dos veces hablaba de impresión. Nunca, la impresión. A veces hablan de vosotros, mucho. Impresión, y luego la emoción, entrar en el alma a través de la supresión de cierta. Y bueno, de Gaia se puede decir lo mismo. No sé si Gaia ha terminado un cuadro. ¿Os ha hecho? ¿Os ha dejado sin terminar? No, me dice, no. No sé si es distinto. Gaia efectivamente admiraba. Lo que pasa es que tuve que traerle yo los cuadros de Rosales porque no había visto ningún cuadro de Rosales. Y Rosales, en verdad, en principio tuvo una pincelada, pues eso, pequeña, breve, modelando los objetos y tal. Y luego pues empezó una factura tremendamente suelta que tiene que ver con una trayectoria y una tradición de pintura suelta en España. De hecho, una de las mayores alabanzas que se le hicieron en la del 71, en donde se expuso La niña en rosa, es decir, la Condesita de Santo Benio, que también está en esa sala 71 del Prado, es precisamente que Rosales recordaba a Velázquez, el único que recordaba a Velázquez. Entonces, pues eso, algún crítico, porque siempre hay alguien que, yo estoy hablando de la generalidad incomprensora de la crítica, pero siempre había, naturalmente, alguien que puntualmente se dio cuenta de hacia dónde iba esa pintura. Lo que pasa es que, claro, no pudo terminar, concluir, rematar todas esas premoniciones, todas esas magistralidades, porque realmente no le dio tiempo. No llegó a cumplir los 37 años, le faltaban, murió. Él había nacido en noviembre del 36 y le faltaron pues, hasta... y murió el 13 de septiembre del 73. O sea, le faltaban un mes y pico. Pero vamos, gracias por haber estado tan complacido aquí, por haber, no sé, porque me ha gustado esto, ¿no? Esta presentación. Y, no sé, yo os doy las gracias porque realmente sois estoy muy emocionado, la inmensa minoría de que hablaba Juan Ramón Jiménez. Hemos citado al gran poeta y también pintor poco conocido Juan Ramón Jiménez.
hay que seguir insistiendo en Juan Ramón Jiménez siempre, pero soy la inmensa minoría. Ahí, en mi familia, pues ¿cuántos irán esta tarde? Dios mío, estaremos solos, faltarán sillas, sobrarán sillas, en fin, lo que se habla, ¿no?, en la familia y tal. Y luego pues resulta que pues estéis aquí, amigos, otros, en fin, no os conozco tal, pero realmente os doy las gracias por estar aquí, pero realmente no importa el quórum, ¿no? No importa el número, no importa cuántitas, importa cualitas siempre, ¿no? Y que estéis aquí y que hayáis tenido ese silencio de escuchar y atendernos, pues realmente para mí, que hayáis llegado hasta el final, casi un quórum, ¿no? Pues realmente muy contento de aquí, muy contento, estoy muy feliz. Ha sido realmente un placer y yo invitaría a leer el libro, porque Juan Antonio es uno de los grandes escritores de este país, no de Murcia, de este país, el dominio del léxico, de expresiones, un acervo léxico y expresivo increíble, y una musicalidad de poeta. Lo digo con toda la sinceridad, como que podría decir otras cosas que me callen, ¿entiendes? Pero esa la digo porque me da la gana de decirlo así brutalmente.